Buenos días a todos, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Es un gusto poder atenderlos, saludarlos el día de hoy. Sean bienvenidos a esta clase de la semana número 3 del curso de Matemática 2. Mi nombre es Julio Flores y hoy estaremos tratando los temas de ángulos y triángulos. Vamos a ir desde generalidades hasta cosas más específicas de cada uno de estos dos temas y vamos a hacer por ahí algunos ejemplos. Hay bastante teoría involucrada también. Entonces, por favor, les pido ahí que vayan tomando nota, que vayan tomando sus capturas, porque muchas veces no da tiempo tomar el concepto de o la definición de un nuevo concepto, pero sí nos da tiempo de tomar una captura de pantalla. Entonces, estemos atentos, por favor, ahí en las diapositivas. El correo del curso es cb005@urural.edu.gt, que en este momento estoy habilitando para que ustedes puedan enviar sus dudas, comentarios en directo. En este momento está viendo el correo. Ahí está. Bueno, pues el objetivo de la clase de hoy es identificar ángulos y triángulos de acuerdo con las diferentes clasificaciones y aplicar el teorema de Pitágoras para resolver problemas matemáticos. El teorema de Pitágoras se enfoca en ángulos, ¿verdad? Un ejemplo pendiente de inecuaciones de problema de aplicación de la semana pasada. Resolver. Porque la semana pasada vimos y nos quedó pendientes ver algún ejemplo en lo que vamos a ver hoy. Bueno, buenos días, Juan Carlos Opino y Andrea Yasmin Ambrosi Martínez. Cordial saludo, compañeros. Qué bueno que estén atentos a la clase. Bueno, entonces tenemos este problema. Lo vamos a resolver. Este es fácil. Vamos a resolver aquí en esta vista, en la vista completa. Y nos dice, vamos leyendo. A veces hay que leer el problema 1, 2, 3, 4 veces hasta que lo vayamos entendiendo. Dice, tenemos dos figuras. Un triángulo equilátero. Ojo a esta palabrita, equilátero. Todos sus lados son iguales. Hoy lo vamos a definir, de hecho. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Y cada lado dice que mide X. X porque no se conoce qué valor es. Entonces, si este lado mide X, el del otro lado también mide X. Y el de aquí abajo también mide X porque todos sus lados miden lo mismo. Por ejemplo, si este midiera 8, este de aquí también mide 8 y este también mide 8. ¿Sí? En este momento no sabemos cuánto miden. Y también hay un rectángulo de largo X. Este rectángulo tiene de largo X y de alto igual a 4. No me dice si son 4 centímetros, 4 metros, 4 milímetros. Solo utilizamos el número 4. Acuérdense que un rectángulo tiene dos lados iguales y otros dos lados que también son iguales entre sí mismos. Por ejemplo, este lado de aquí abajo mide X, el de aquí arriba también mide X. Si este de alto también mide 4, de este lado también mide 4. ¿Sí? Bueno, nos dice determinar para qué valores de X
el perímetro del rectángulo es superior, ojo, perímetro del rectángulo es superior al del triángulo. Perímetro es todo el contorno de una figura, ¿verdad? Eso, o sea, por ejemplo, en el triángulo, el perímetro del triángulo es la suma de los tres lados. En este caso sería la suma de x más x más x. ¿Sí? Por lo tanto, el perímetro del triángulo sería x más x más x es igual a 3x. ¿Sí? Esa sería la ecuación que caracterizaría para calcular el perímetro del triángulo. Le puse P de perímetro y la T ahí en pequeño, indicando que es del triángulo. Y el perímetro del rectángulo es igual a la suma de todos sus lados también. Entonces la suma de este lado x más la suma de este lado de aquí arriba, que también es x, más la suma de altura de este lado, que es 4, más el otro lado, que también es 4. ¿Sí? Entonces podríamos resumir la fórmula del perímetro del rectángulo de esta manera. Si sumamos x más x es igual a 2x. ¿Sí? Sumamos 4 más 4 más 4 es igual a 8. O sea, sumando los términos semejantes. El 4 con el 4 y la x con la x. Por lo tanto, aquí tendríamos la fórmula del perímetro del triángulo y la fórmula del perímetro del rectángulo para este problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tomen una captura, por favor. Voy a cambiar de diapositiva. Está claro de dónde salieron los perímetros, ¿verdad? Ahora tengo que hacer la relación entre el perímetro del triángulo y el perímetro del rectángulo. Volvamos a leer este párrafo. Determina para qué valores de x el perímetro del rectángulo es superior al del triángulo. O sea, que este perímetro, para qué valores de este perímetro es superior a este. Entonces, que aquí un análisis rápido. El superior significa mayor, perdón. El superior significa mayor que. ¿Sí? Superior significa mayor que. Si dijera inferior fuera menor que. Pero como es superior, entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí está ya como lo habíamos definido anteriormente. El perímetro rectángulo es este. Y el perímetro del triángulo es este. Entonces hay que determinar, vean esto, para qué valores el perímetro rectángulo es mayor que el perímetro del triángulo. Este es el planteamiento clave, miren. El perímetro rectángulo mayor que el perímetro del triángulo. Entonces, como el perímetro del triángulo del rectángulo es 2x más 8, porque no lo conocemos, dos x más 8 es mayor que el perímetro del triángulo, que es 3x. 2x más 8 mayor que 3x, tal y como está aquí. Si ustedes hacen eso, pasan el 3, este 3 que está aquí, lo pasan al otro lado. Si aquí está sumando al otro lado, va a pasar a restar. Y me va a quedar 2x menos 3x.
voy a copiar el mismo signo, el mayor que, y el 8 este que está sumando aquí va a pasar al otro lado a restar. Menos 8. Vean tal y como está aquí, miren. 2x menos 3x menos. Es mayor que menos 8. Hacen esta resta ustedes, 2x menos 3x es igual a menos 1. 2 menos 3 es igual a menos 1, pero como el 1 no se escribe, se escribe menos x. Menos x mayor que menos 8. Del otro lado no puedo hacer ninguna operación. ¿De acuerdo? Menos x mayor que menos 8. Entonces, aquí ven ustedes una operación. Esta operación aquí ven. Yo les voy a decir, omitamos esta operación. O sea, es una forma de hacerlo, pero es una forma que lleva más procedimiento, más extensa. Entonces, si quieren, aprendamos de esta forma que yo les voy a dar. Entonces, cuando la X está negativa, cuando ya no hay nada más del lado izquierdo, pues, con excepción de un número, ¿va? Que en este caso es el 1, y ese número es negativo, como en este caso, hay que cambiar de signo, sí o sí. No importa el signo que esté del otro lado, si el otro lado es negativo o positivo, no importa. Lo que importa es el signo este de aquí de la X. En este caso es negativo, entonces yo tengo que colocar la X positiva aquí, y como cambié el signo de este lado, también tengo que cambiar del otro lado. El otro lado está negativo, voy a poner el 8 positivo. Repito, el signo del lado derecho no importa. Sí lo tengo que cambiar, pero no importa si queda positivo o negativo. El que importa es el signo del lado izquierdo, que la X tiene que quedar positiva. Y por ejemplo, si aquí tuviera un 3, menos 3x, el menos 3 se tiene que convertir en positivo antes de pasar el 3 a dividir al otro lado. Es regla. Entonces, cuando yo le cambio de signo de los dos lados, también tengo que cambiar el signo de la dirección, el sentido del signo de la ecuación, que en este caso es un mayor que. Entonces, si es mayor que, se va a convertir en el signo contrario, que es menor que. Si aquí fuera mayor o igual que, aquí se convertiría en menor o igual que. Si aquí fuera menor que, aquí se convertiría en mayor que. ¿Sí? O sea, se convierte en el símbolo contrario. Y vean, esto de aquí nos quedó igual a lo de acá. Pero de aquí multiplicaron por menos 1, cambiaron de signo y de todas maneras le cambiaron de signo. Yo se lo doy más fácil. Le cambian de signo a la X, le cambian de signo al otro lado e invierten el signo en medio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos dice que X debe ser menor que 8. ¿Pero qué quiere decir esto? Acuérdense que en las inecuaciones no es que solo tengo el valor de X y ya es la respuesta. No, tengo que interpretar la respuesta. Dice, la respuesta va a ser que para los valores de X menores a 8, el perímetro del rectángulo va a ser superior al perímetro del triángulo. Entonces, todos los valores menores a 8 se recuerdan de la recta numérica que les dije la otra vez. Aquí está el 8. Ahí está el 8. Por aquí está el 0. Aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y aquí llega hasta menos infinito. ¿Sí? Están todos los negativos. Entonces, todos estos valores son parte de la respuesta. Sin incluir el 8. Acuérdense que no se incluye el 8 porque dice que debe ser un valor menor a 8, no puede ser el 8. Puede ser el 7.5, 7.9, valores cercanos al 8 del lado izquierdo, pero no el 8.
Y ahora si aquí dijera menor o igual que 8, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando x es menor a 8, esta es lo que menciona aquí va a ser cierto. El perímetro del rectángulo va a ser mayor que el perímetro del triángulo. Si es un 9, ya no va a ser cierto. Entonces, con un 9, por ejemplo, 2 por 9, 18. 18 más 8 son 26. 26, ¿verdad? Y el otro lado del triángulo sería 3 por 9, 27. 26 no es mayor que 27. Entonces ahí ya no cumple con la condición. Entonces, para que cumpla con esta condición de que el perímetro del rectángulo sea mayor que el perímetro del triángulo, la X, los valores de X tienen que ser menores a 8. ¿Cómo pueden hacer la prueba ustedes? Ustedes, en esta ecuación de aquí, miren, en esta de aquí que les estoy marcando ahorita, utilicen un valor para X, el que ustedes quieran que sea menor a 8. Por ejemplo, utilicen el 5 o el 6, o un número negativo incluso, aunque negativos para medidas como que no aplican. Pueden utilizar el 4, ¿sí? El 1, utilizan uno de esos valores de aquí en la X y les va a cumplir esta condición que el perímetro del lado izquierdo va a ser mayor o del lado derecho. Entonces la respuesta es esta. Para los valores de X menores a 8, el perímetro del rectángulo es superior al perímetro del triángulo. También vamos a tomar una captura. Vamos a ver si alguien tiene dudas para resolver de una vez. Si no, pues ya pasamos al tema de los ángulos. Bueno, vamos a hacer una estadita. Saludos, Julio César Castillo Ortiz. Qué bueno que está conectado, compañero. Mm, Sofía Herrera, revisemos bien la conexión, por favor. Que no me han confirmado nada de. Eh, Saludos, Miguel Ángel Jiménez. Son las 5 aquí. Bueno, con gusto, Oscar Marino, con gusto, capitán. Y si estuvieran positivos, dice el compañero José Román, quedaría negativo, quedaría X menor que menos 8. Ustedes tienen que cambiar encima de los dos lados. Y la idea es que el lado de la X quede positivo. Permítanme, compañeros. Otra, Adolfo Sierra. Vamos a confirmar ahorita. En este momento. Estoy hablando ahí. Gracias, Elvin. Elvin Herrera.
Gracias. Vamos a revisar en ese momento. Un minuto solo reviso lo que bueno, una disculpa, compañeros, ahí estábamos viendo con el área técnica lo del sonido que me estaban comentando. Hace ratito no estaba hablando, dejé de hablar como unos 3, 4 minutos. Bueno, entonces ahorita para los que me comentaron ahí el sonido, vamos a revisar y pues en este momento debería escucharse bien. No, Byron Grajeda, yo había cortado el audio por unos minutos porque estaba viendo la conexión, pero ya revisamos y ya está bien. De hecho, ya me están confirmando ahí el área técnica que se escucha bien.
Pero yo sí corté la transmisión durante unos minutos, fue por lo mismo, para revisar, porque antes ya me estaban confirmando algunos estudiantes que se veía entrecortado, pero bueno, igual ahorita espero si alguien me puede confirmar, ahí ya me confirmaron del área técnica que se escucha bien. Y ahí, gracias Edwin Herrera, ya me confirma también ahí el compañero que se escucha bien. Bueno, excelente. Entonces, continuemos. Eh, dice únicamente para informar que hay problemas de conexión. Dice duda, ¿es regla que cuando se cambie de un lado debemos cambiar el del otro lado? Sí, es regla. Eso contestando a la compañera Alicia Maricela Yash. Sí, es regla que cuando cambio de signo, el cambio del signo de un lado, de un lado de la inecuación, del otro lado también debo cambiar. Si no, no estoy siendo equitativo, por así decirlo, y estoy afectando solo el lado que a mí me conviene. Eso no puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, sí es regla que se cambien los dos lados, signos. En este problema coincidió en que los dos lados eran negativo. En los dos lados era negativo, pero como les digo, el que importa, el signo que ustedes tienen que ver es el del lado izquierdo, ¿sí? El del lado izquierdo. Si el del lado izquierdo está negativo, gracias a todos los compañeros que me confirman ahí que ya hay audio normal. El del lado izquierdo, si el del lado izquierdo está negativo, entonces ahí debo cambiar. Si está positivo, no pasa nada, no hago ningún cambio. ¿Sí? No hago ningún cambio. ¿De acuerdo? Entonces, el lado izquierdo es el que deben velar ustedes. Este de aquí del lado izquierdo. Porque, permítanme, me voy a salir de esta vista, voy a pasarme a la otra vista. Si aquí me hubiera quedado, esto es un ejemplo, no van a decir que yo me estoy inventando los datos. Si me hubiera quedado aquí x mayor que -8, no hubiera tenido necesidad de hacer ningún cambio porque el de aquí es positivo. Así se hubiera quedado. ¿Sí? Por ahí pregunto, -x mayor que 8. Pues tendría que hacer el cambio y me quedaría x mayor que -8. Cambio del lado izquierdo y cambio del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, el del lado izquierdo es el que ustedes tienen que ver. ¿Sí? El del lado derecho no importa si queda positivo o negativo. Lo que importa es el signo de la X. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si hay alguna otra duda. Muchas gracias a todos los que me confirman. ¿Por qué el X es mayor que 8? El -X es mayor que 8. No, Efraín, yo les dije que era solo un ejemplo de qué pasaría si estuviera así. No, les estoy diciendo que así es. Muchas gracias, Karen Paz Rosales. Gracias, Franklin, Howard, Jürgen. Bueno, gracias a todos. Bueno, ahora sí vamos a pasar al área, al problema. Por ahí algún compañero me envió, Osmin creo que me envió el ejercicio de la semana pasada. Con gusto lo vamos a revisar, Osmin, solo que ya fuera de la clase. Pero dice Andrea Jasmine Ambros, si quiere decir que si tenemos -x menor que 5. Así es, Andrea. Así es correcta su afirmación. Gracias, Johnny Fernando Matzul. Bueno, avancemos. Este es un ejemplo, este es para que ustedes lo hagan. No ahorita, porque ahorita si no van a perder la atención del resto de la clase. Para que lo hagan más adelante. Si ustedes gustan, me lo envían para que yo lo revise. Si ustedes no vale puntos, no me lo tienen que entregar, es solo para que ustedes practiquen. Aquí les estoy dando el ejercicio, el problema y la respuesta. Entonces, lo que quiero es que ustedes practiquen cómo se plantea la inecuación.
Bueno, entonces tomémosle una captura, por favor. Y vamos a pasar ya a lo que son ángulos. Aquí, ahorita vamos a ver las primeras diapositivas son más que todo teoría. Entonces, por favor, vayan tomando su captura de pantalla. Dice Anke Díaz, ¿siempre va a ser negativo el signo de la X o no? No, no siempre. Es diferente cada problema, Anke. ¿Qué pasaría si queda X mayor que 8? ¿Puede quedar así? Sí, puede quedar así. De hecho, ahí ya no tendría que hacer ningún cambio. Eso contestando al compañero Oscar Fernando Paz. Bueno, vamos a, acá voy a cambiar la vista, la pantalla completa y estamos aquí. Entonces, vean lo que nos dice acá. Dice, un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas unidas en un solo punto llamado vértice. El vértice es este de aquí, miren este punto de acá, donde se intersectan las rectas. O sea, aquí va una recta, aquí va otra recta. Donde se intersectan, o sea, donde se unen, se llama vértice. Y la abertura que se genera aquí, así como aquí, miren, se llama ángulo, que en este caso está representado con la letra alfa. ¿Sí? Entonces, este punto que se llama origen es el que para nosotros representa vértice, tal y como dice aquí, miren, vértice. Alfa representa el ángulo y aquí están las dos semirrectas, como dice aquí, dos semirrectas. La semirrecta formada por el punto O y por el punto A se llama OA, tal y como está aquí. Y ese lado se conoce como el lado inicial, donde empieza la abertura. Y luego el otro punto, la otra semirrecta, que es donde está el punto O y el punto B, esa recta se llama OB porque está entre esos dos puntos y se conoce como lado terminal del ángulo, o sea, donde va a terminar el ángulo. Sí, entonces tomemos nota de esta teoría, por favor. Sí, esto nos sirve porque en los problemas después nos dice el vértice y si no sabemos qué es el vértice, pues ya el problema nos empieza a perder un poquito. Entonces, tomemos nota, por favor. Voy a avanzar. Y aquí tenemos ángulos. Vamos a ver cuándo los ángulos son positivos y cuándo los ángulos son negativos. Igual, sigue siendo teoría. Un ángulo es positivo si su sentido de giro es contrario a las manecillas del reloj. Entonces, cuando gira en contra de las agujas del reloj, el ángulo se considera positivo. Es decir, así como va esta flecha, miren, de aquí abre para allá, en contra de las agujas del reloj. Entonces, ahí se considera un ángulo positivo. Y cuando va a favor de las agujas del reloj, se considera un ángulo negativo. Quiere decir cuando va en este sentido, miren. Cuando va así, se considera un ángulo negativo. Va a favor de las agujas del reloj. ¿Sí? En el sentido de las agujas del reloj. Eso es lo único que define los ángulos positivos y los ángulos negativos, basándonos en las manecillas del reloj. Vamos a avanzar. Aquí tenemos en una misma diapositiva
las dos definiciones para ángulo de rotación positivo y ángulo de rotación negativo. Este sería el positivo y este de aquí sería el negativo. Vean, este gira para acá en este sentido. En este sentido gira. Y este gira para el otro sentido, en contra de las agujas del reloj. Entonces este es positivo y este es negativo. Sí, está claro, ángulos positivos y negativos. Si no, pueden dejar su consulta. Yo voy a seguir avanzando un poco más y después voy a ir a revisar dudas. Bueno, para todo esto de los ángulos, voy a darles un poquito más de información. Manejamos el plano cartesiano. Ustedes no se recuerdan el plano cartesiano de alguno de sus cursos anteriores, ya sea aquí en la universidad o antes. El plano cartesiano está formado por dos ejes, ¿verdad ustedes? Un eje horizontal y un eje vertical, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. El eje horizontal se conoce como eje X, pero estoy equivocado ahí. El eje horizontal es este. El eje horizontal se conoce como eje X, vamos a borrar el otro, y el eje vertical se conoce como eje Y. ¿Sí? Y el plano cartesiano forma algo similar a una cruz. Aquí está el centro. En el centro, o se conoce como origen, es el punto 0,0. En el punto 0,0, aquí pasan las líneas del eje vertical. Es donde intersectan el eje vertical y el eje horizontal. ¿De acuerdo? Y aquí se forman cuatro secciones que se conocen como cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y el de aquí es el cuarto cuadrante. ¿Sí? Normalmente la medición de los ángulos empieza aquí desde el primer cuadrante, por eso es el primer cuadrante, de aquí para allá, cuando son positivos, y es la forma más común de buscar los ángulos de manera positiva. No quiere decir que sea la única forma. Entonces, en este punto aquí, sobre la horizontal, está 0 grados. Aquí también, aquí es 0 grados. Ustedes, si mueven la línea del ángulo hasta la vertical, ahí formamos 90 grados en esta vertical, esta línea recta. Es lo que se conoce cuando está como a escuadra. Sí, porque es un ángulo recto. Aquí, miren, aquí se forma una escuadra, ¿eh? Ok, 90 grados. Si seguimos y no se detiene aquí, sino que llega otra vez a la línea horizontal, solo que ya en el sentido contrario, ¿sí? Entonces se dice que el ángulo tendría 180 grados. Si continuamos hasta la línea vertical, solo que en el sentido hacia abajo, se dice que aquí tiene 270 grados. Y si continuamos hasta cerrar la vuelta completa o la circunferencia completa, juntaríamos 360 grados. Aquí no aparece, pero sabemos que una vuelta completa tiene 360 grados sexagesimales. Entonces, eso es cuando se da la vuelta completa, ¿no? Cuando se completa la vuelta sería así. Empieza aquí, va en esta dirección, da la vuelta completa, y cuando llega aquí otra vez, ahí se dice que ya tuvo un ángulo de un cambio de 360 grados. ¿De acuerdo? Los grados sexagesimales, esa es la otra cuestión que les iba a comentar. Los grados sexagesimales no son la única forma de medir los ángulos. También podemos medirlo en radianes y hay otras medidas, pero las más conocidas son grados sexagesimales y radianes. Los radianes son muy utilizados para
para medidas circulares y sobre todo ustedes van a ver por ahí una constante que se conoce como pi y equivale a 3.14159 en su calculadora sale. Ahorita les digo a cuánto equivale pi. Pi equivale a 3.14159265.4 y ahí tienen muchos decimales. Entonces, para no escribir todos esos decimales, se acostumbra a escribir esta letra griega que representa esa constante. Tal y como muestra aquí, miren. Aquí ya estamos en radianes. Entonces, la medida básica de los radianes o la medida básica de conversión entre radianes y grados hexagesimales es esta. Un radián equivale a 57.3 grados hexagesimales. ¿Sí? Y esta es la otra forma de medir. Miren lo que les digo cuando aparece la letra, la constante pi cuartos. Por ejemplo, aquí nos dice que 45 grados hexagesimales equivale a pi cuartos de radianes. ¿Sí? Vamos a regresar. Voy a regresar un poquito. Y voy a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Los cuadrantes también ya no. Bueno, entonces se dice por teoría que cuando una vuelta completa tiene 360 grados. Si lo medimos en radianes, una vuelta completa tiene 2pi radianes. ¿Sí? Cuando termina la vuelta completa en 2pi radianes. Entonces, si la vuelta completa es 2pi radianes, la mitad de la vuelta donde está el 180 no es 2pi, es pi radianes. La mitad de la vuelta, que es donde está el 90, sería pi medios. Pi dividido 2, que es la mitad. Pi medios de radianes. ¿Sí? Y aquí donde está el 270, ¿cómo sería? Y aquí es 1, aquí es la mitad, sería 1.5 radianes, ¿no? 1.5 pi radianes. O lo podemos representar como 3 pi medios, 3 pi medios de radianes. Les explico esto rápido, no quiere decir que lo vamos que, que nos va a complicar mucho. Esto lo pueden ver ustedes más detenidamente. Seguramente ahorita les está generando muchas dudas. Sin embargo, yo les estoy explicando para que ustedes tengan un conocimiento general de esto y no especificando tanto porque si no me alcanza el tiempo. Entonces aquí les puse una tabla donde hay conversiones. 360 grados, lo que les dije, equivale a 2 pi radianes. 180 grados equivale a pi radianes, 90 grados equivale a pi medios radianes, 60 grados equivale a pi tercios, 45 grados equivale a pi cuartos, 30 grados equivale a pi sextos y 57.3 grados equivale a un radián. Esta tabla, si ustedes la buscan en internet, hay tablas mucho más amplias, tienen más información, más completas. Yo aquí les estoy dando, como les dije, una enseñanza general de los radianes. Igual nuestra calculadora tiene para calcular, valga la redundancia, grados hexagesimales y radianes. Hay que saber utilizar nada más la función para cambiar entre una y otra unidad de medida. Tomen una captura de esto, por favor.
Vamos a ver si hay dudas en este momento. Dice Roberto Carlos Arias que por lo regular a mí me enseñaron a usar el pi con 3.1416. No sé si se sigue utilizando así. Es que el 3.1416 es un valor aproximado a 4 decimales nada más. Depende, si hemos utilizado solo 4 decimales, se puede utilizar como 3.1416. Yo le recomiendo utilizar la tecla que tiene su calculadora, porque no tiene que escribir todos, con escribir 3.1416, tiene que presionar, tiene que colocar 4 decimales más el entero. Mientras que con colocar pi solo escribe solo presiona dos teclas, una shift y otra la tecla donde está pi. Y ya escribe todo y ahí no, no anda limitándose con los decimales, porque al escribir esta constante le engloba todos los decimales que trae consigo. Bueno, vamos a avanzar. Clasificación de los ángulos por su magnitud. Importante, como les dije, esta es la parte teórica. Ángulos por su magnitud. Mucha atención a esto, porque adelante viene un ejercicio donde vamos a hacer eh, un problema lo vamos a resolver en base a una de estas definiciones. Dice, bueno, ¿cómo se clasifican los ángulos por su magnitud? Primero, en ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Aquel ángulo que es menor a 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, un ángulo de 64 grados hexagesimales. Entonces, acuérdense que el ángulo de 90 grados está aquí, en la vertical. Entonces, todos los ángulos que van aquí, marquemos de otro color, todos los ángulos que quedan aquí, 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 antes de llegar al 90 grados, todos los ángulos que se puedan generar ahí se consideran, pues, este nos va a servir. El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Y es como lo que hacemos algunas veces en diseño, un, un, una medida o cuando algo está a escuadra. ¿Han oído ustedes eso, verdad? Cuando algo está a escuadra en diseño, albañilería, construcción, etcétera. Algo está a escuadra es, por ejemplo, lo que forma el ángulo que se forma entre una pared y el piso, 90 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo los ángulos normalmente se representan así, miren, se representan así, con una curva, pero el ángulo recto se acostumbra a representar con un pequeño recuadro. O sea, a veces no me dice que es un ángulo recto, pero solo aparece el recuadro. Entonces, el recuadro yo debo entender, este es un ángulo recto, mide 90 grados. Sí, tal y como dice aquí, se marca con un pequeño rectángulo en el vértice. ¿De acuerdo? Entonces, 90 grados es ángulo recto. Menores a 90 grados son agudos. Luego tenemos los ángulos obtusos. Ángulos obtusos. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Aquellos que son mayores a 90, pero menores a 180, tal y como dice aquí con términos matemáticos. Ángulos mayores a 90 y menores a 180 grados. O sea, están entre 90 y 180. Acuérdense que el plano está así. Aquí está el 0, aquí está el 90 grados, ¿verdad? Y aquí está el 180.
grados. Entonces, estos ángulos obtusos son todos los que van aquí entre esta línea del 90 y el 180, todos estos ángulos, todos los que se forman aquí. Avancemos. Luego tenemos el ángulo colineal o llano, más conocido como llano. ¿Cuál es el ángulo llano? Aquel que mide exactamente 180 grados, es decir, aquí, este que va aquí. De la horizontal a la horizontal, solo que en esta horizontal va hacia allá, hacia la derecha, y esta horizontal va hacia la izquierda. Por eso no es la misma línea. Sí, porque si fuera la misma línea, fuera un ángulo de cero. Entonces, este es el ángulo colineal o llano. Y luego tenemos los ángulos entrantes. ¿Cuál es el ángulo entrante? El ángulo entrante es aquel que mide desde mayor que 180, pero menor que 360, tal y como está aquí. Mayor que 180, menor que 360. Eso se considera como ángulo entrante. Entonces, ¿cuáles vimos ahorita? Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo entrante. 5 tipos de ángulo clasificados por su magnitud y todavía tenemos el ángulo perígono. Serían 6. El ángulo perígono es el que mide exactamente 360 grados. Entonces tenemos 6 clasificaciones por su magnitud. Repito, agudo, recto, obtuso, llano, entrante y perígono. 6 clasificaciones. Eso lo debemos tener, esa teoría la debemos tener ahí lista a la mano para estudiarla para nuestro examen parcial, por favor. Ahora vamos a dar otra clasificación de los ángulos, solo que ahora no por su magnitud, sino por su posición. Esta es menos utilizada, más utilizada la de los ángulos por su magnitud que por su posición. Sin embargo, pues hay una que otra bibliografía que siempre nos menciona, nos hace recordatorio de de esta clasificación. Tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que se forman ángulos. Ángulo, 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 ángulo. ¿Sí? Entonces, cuando un ángulo, tal y como está aquí, miren, cuando un ángulo está a la par del otro, se considera un ángulo adyacente. ¿Sí? Por ejemplo, A con B. Miren, así como dice aquí, A con B. O por ejemplo, el ángulo B con el ángulo C. Tal y como dice aquí, ángulo B y C son adyacentes entre sí. O el ángulo C con el ángulo D. El ángulo C con el ángulo D. ¿Sí? O el ángulo D con el ángulo A. Adyacentes es cuando están uno a la par del otro, ¿verdad? Sí, son vecinos. Uno está a la par del otro. Ahora tenemos ángulos opuestos por el vértice. Ahora es cuando uno está enfrente del otro. Tenemos el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Eh, entonces,
pongámosle nombre, aquí ya le quitamos, aquí le pusieron A o B. A o B se llama porque está formada por el punto A, por el punto O y por el punto B. Entonces este ángulo de aquí se llama ángulo A o B. Si quieren ustedes le pueden poner otro nombre, no importa. Pueden poner así como estaba en la diapositiva anterior, A, B, C y D. Este ángulo de aquí se llama A o D. A o D porque está formado por el punto A, por el punto O y por el punto D. El de aquí abajo se llama COD. COD porque está formado por el punto C, el punto O y el punto D. Y el de aquí se llama BOC. BOC porque está formado por el punto B, el punto O y el punto C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son opuestos entre sí? Opuestos entre sí, opuestos por el vértice, son A o B, los que están enfrente, uno en el otro. En este caso sería A o B con C o D. Son opuestos entre sí, miren tal y como dice acá, A o B con C o D. O también B o C, que lo estoy marcando, subrayando de color amarillo, con A o D, porque están opuestos. B o C está enfrente de A o D. Sí, tal y como dice aquí. ¿De acuerdo? Estos son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a avanzar. Nos pasamos de un periodo. Seguimos en la clasificación de ángulos por su posición. Ya vimos ángulos adyacentes cuando está uno a la par del otro, ángulos opuestos cuando está uno enfrente del otro y ángulos complementarios. Ojo aquí, de este es el primer ejemplo que vamos a hacer problema para resolver. Entonces tomemos nota de esto. ¿Qué es un ángulo complementario? ¿Qué son ángulos complementarios, mejor dicho? Son dos o más ángulos, 2, 3, 4, 5, 10 ángulos si quieren, pero que al sumar todos esos ángulos nos dan 90 grados. Entonces son complementarios entre ellos. Sí, por ejemplo, aquí nos dice este ángulo que se conoce como A o B, que está aquí, miren, y este ángulo de aquí arriba, que se conoce como B o C, al sumarse entre sí dan 90, porque uno mide 33 y otro mide 57. Si ustedes suman 33 más 57, da 90. Entonces, estos dos ángulos son complementarios, se complementan entre sí para sumar 90 grados. Ahora vamos a ver ángulos suplementarios. Siempre seguimos en la posición. Ángulos suplementarios es cuando los ángulos, al sumar los dos o más ángulos, tienen que ser por lo menos dos, no puede ser solo un ángulo, tienen que ser por lo menos dos. Al sumarlos entre sí, suman 180 grados. Pueden ser dos o más ángulos. En este caso son tres, miren este ejemplo que nos da aquí. Un ángulo de 48 grados, un ángulo de 80.5 y un ángulo de 51.5. Si ustedes suman esos tres ángulos, les da 180 grados, tal y como está aquí, miren. Entonces quiere decir que estos tres ángulos se consideran suplementarios entre ellos. Suplementarios. En un momento vamos a tener dudas. Los conjugados, que cuando se suman dan 360 grados.
dos o más ángulos que al sumarse dan 360 grados. Por ejemplo, este ángulo de 225 y este ángulo de 135. Si se suman entre los dos, sería la respuesta 360 grados, tal y como indica acá. Voy a repetir. Vamos a hacer un resumen. Y vamos a ver si alguien tiene dudas. Gracias, Franklin Jürgen Castillo. Bueno, vamos a ver si alguien tiene dudas, compañeros, por favor, ese momento. Si no, vamos a entrarle al ejercicio que está después. Bueno, de momento no hay ninguna duda. Creo que como les dije, estas diapositivas que les mostré eh, es bastante información teórica. Sin embargo, teórica que nos sirve también en otros ejercicios. Vamos a hacer este ejemplo. Bueno, aquí me da estos ángulos. Se debe entender que es una línea aquí, de aquí, o sea, el gran ángulo desde el punto E hasta el punto A es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, pero que está dividido por varias líneas. Si es un ángulo de 90 grados, que está dividido en 1, 2, 3, 4 ángulos. Entonces se va a decir que estos ángulos entre sí son complementarios. ¿Sí? El ángulo A o B, que es este de acá, el primero, el ángulo A o B dice que es igual a X. El ángulo B o C, que es este segundo de acá, es igual a 3X. El ángulo C o D es igual a 2X. Y el ángulo D o E, que es este último de acá, es igual a X dividido 2. O a X medio. X dividido 2. Entonces ahí están nuestros cuatro ángulos. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar el valor de los ángulos. Pero nos va a servir la teoría que acabamos de ver, porque si yo les mencioné de que desde el punto E hasta el punto A hay 90 grados, entonces esos ángulos son complementarios. Se complementan entre sí para sumar 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos, la suma de... Lo vamos a hacer por aquí arriba, vamos a ver si me cabe. La suma de X, el primer ángulo más el segundo ángulo, que es 3X, más el tercer ángulo, que es 2X, más el cuarto ángulo, que es X dividido 2, va a ser igual a 90 grados. ¿Por qué 90? ¿De dónde sale el 90? Si alguien se pregunta, es teoría. Si son
ángulos complementarios, y yo les estoy mencionando que desde el punto E que está aquí hasta el punto A que aquí hay 90 grados, entonces si todos esos ángulos están intermedios, la suma debe ser 90 grados. Entonces se convirtió en una ecuación. Voy a sumar XA en su calculadora. Esto lo podemos hacer: X más 3X, 4X, 4X más 2X, 6X. Aquí estamos sumando los números, ¿va? 1 más 3, 4. 4 más 2, 6. Más X dividido 2. Bueno, aquí podemos dejar X dividido 2 es como un 0.5X o un medio de X. Si quieren, trabajémoslo por aparte. Entonces me quedaría 6X de la suma de estos tres más X dividido 2 igual 90 grados. Entonces, ¿qué harían ustedes ahí para eliminar este denominador? Es fácil, como es un 2 como denominador, voy a multiplicar toda la ecuación por 2. Acuérdense que si multiplico toda la ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, por un mismo número, no afecto la ecuación. Entonces, ¿qué pasa si multiplico por 2? Aquí me va a quedar 2 por 6, 12X. Este 2 de aquí, al multiplicarse por X medio, se elimina el 2 con el 2 que está como denominador y solo me queda X. Y 2 por 90, voy a copiar el signo igual, y 2 por 90 es igual a 180. Permítame borrar esto. Entonces sumo 12 con 12X más X es igual a 13X. 13X es igual a 180. El 13 que está multiplicando del lado izquierdo va a pasar al lado derecho a dividir. Me va a quedar 180 treceavos. 180 treceavos. Es el valor de X. Si ustedes dividen 180 entre el 13, yo no sé, pero seguramente no tiene una reducción por el 13. No. Si ustedes dividen 180 entre 13, les da 13.84, 61, 53, 85. Yo prefiero trabajar con fracciones, entonces en lugar de colocar todos esos decimales, X es igual a 180 treceavos. Este sería el dato que me va a servir para sacar las respuestas. Entonces, si X es igual a 180 treceavos, quiere decir que el primer ángulo, que es igual a X, mide exactamente eso. 180 treceavos. Si alguien lo quiere poner en decimales, lo puede usar en decimales, no hay problema. Aquí dice que es igual a 3X. Entonces, ¿cómo hago para averiguar 3X? Multiplicar 3 por el valor de X. 3 por 180 treceavos. Lo hacen en su calculadora por 3. Y me da un resultado de 540 treceavos. Si alguien no sabe utilizar fracciones en su calculadora científica, por favor, buscar por el modelo de su calculadora en el manual. Y si no tienen el manual, en un tutorial de YouTube, por favor, que nos va a servir. Dice que el tercer ángulo es igual a 2 veces X. Como X es 180 treceavos, entonces voy a multiplicar 180 treceavos por 2. Y me da 360 treceavos. 360 treceavos. Y de último, el último ángulo dice que mide X dividido 2. Entonces, como X es 180 treceavos,
Si ustedes dividen 180 treceavos entre 2, les da como respuesta 90 treceavos. Y estas serían las soluciones, los ángulos. La prueba de que todo eso está bien calculado es que cuando ustedes sumen estos 4 números, les debe dar 90 exactos. Sin denominador, 90. Sí, pero en sí las respuestas son estas 4. Esta es una, esta es otra, esta es otra, y esta de acá. Tomemos nota, por favor. Salirme de aquí se va a borrar toda la entrada esa que hice con, de color rojo y color verde. Bueno, vamos a salirnos y vamos a ver si alguien tiene dudas. Excelente, Kimberly Gutiérrez. Marlon Vladimir, entre semanas se imparte el curso el día miércoles de 6:15 a 7:45. 6:15 de la tarde a 7:45. Si dos ángulos están ubicados en un mismo semiplano respecto a la transversal y los dos son internos, se les llama ángulos conjugados internos. No. Marlon Antonio González. Si dos ángulos están ubicados en el mismo semiplano respecto a la transversal y los dos ángulos son internos, se les llama ángulos conjugados internos. Sí, siempre y cuando los ángulos conjugados, como dice la teoría, sumen 360 grados, pero sí pueden ser internos. Dice el 2 que está dividiendo no pasa a multiplicar el 90. No, no puede hacerlo así porque tiene sumando el 6x del lado izquierdo. Si no tuviera el 6x, sí podría hacer eso. El 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Pero no se puede hacer solo así cuando tiene algo más sumando o restando del otro lado. Ahora, lo que pudimos haber hecho es haber pasado el 6x, esto para responder al compañero Steven Rafael Solares. Pudimos haber pasado el 6x del otro lado a restar y después sí haber pasado el 2 que está dividiendo al otro lado a multiplicar, que hubiera sido exactamente lo mismo que hicimos. Podría ser los números enteros y decimales, dice David Estuardo Chocoy Flores. Por supuesto que puede usar números enteros y decimales. Yo prefiero las fracciones porque las fracciones me engloban todos los decimales que pueda tener, mientras que cuando utilizamos solo decimales, yo voy a utilizar 2 o 3 decimales y el resto de decimales, como decimos, a veces me los voy a comer, ya no los voy a escribir. Entonces, en otros cálculos donde requieren mucha precisión, tienden a afectar. Aquí en este curso, pues creo que no.
Excelente, Marlon Alexander López. Queda muy claro el tema, dice. Dice Cristian Saúl Kulajay. Al sumar es que nos da el resultado de 90 en el último ejercicio que realizó. Sí, esa es la prueba, por así decirlo, la prueba de que lo que trabajé está bien. Al sumar los 4 ángulos, que me dé 90 grados. Pero dice José Rubén Ortiz que si voy a realizar la prueba para sumar 9, no, esa prueba realícenla ustedes, agarren su calculadora y suman los 4 ángulos. Yo ya la hice en mi calculadora. Eso lo hacen en medio minuto. ¿Por qué 180? Porque 2 por 90, acuérdense que lo que hicimos fue multiplicar por 2 toda la ecuación. Y cuando usted multiplicó 2 por 6, se volvió 12. Pero cuando del otro lado multiplicó 2 por 90, ¿cuánto es 2 por 90? 2 por 90, 180. No puedo solo multiplicar del lado izquierdo y no multiplicar del lado derecho, porque ahí estaría afectando la ecuación de una forma que no es válido matemáticamente. Eso para contar al compañero de Efraín Cabal. Vamos a avanzar, jóvenes. Nos toca ver. Les dejo un ejercicio ahí para que practiquen. Este ya no es ángulo complementario, este es ángulos suplementarios. Son ángulos suplementarios, miren. Entonces aquí la suma tiene que ser 180. La suma de todos estos ángulos debe ser 180 grados. Entonces tienen que hacerlo por ecuaciones, así como hicimos el anterior. Y averiguar. Aquí los ángulos son un poquito más complejos porque, por ejemplo, este es, miren, 3 medios de x más 2. 3x menos 1. Practiquen porque así vienen en el examen. 2x más 4. 2x. Hay 5 ángulos y la suma de esos 5 ángulos debe sumar 180 grados. Una captura, nada más. ¿Sí? Y vamos a pasarnos al tema de triángulos, donde vamos a ver toda la teoría. El teorema de Pitágoras sí lo vamos a dejar para la siguiente clase porque ya no nos va a dar tiempo, nos quedan aproximadamente 15, 14 minutos. Bueno, triángulos. Pues triángulo tiene varias definiciones. Podemos decir que un triángulo es un polígono que está limitado por 3 lados, los cuales forman entre sí ángulos. Y también se puede definir como el plano limitado por 3 rectas, las cuales se cortan 2 a 2. Hay muchas definiciones. Dice, veamos las partes, los componentes de un triángulo. Dice, el punto en el cual se cruzan rectas. Entonces, un triángulo tiene 3 vértices. No importa qué tipo de triángulo sea, va a tener 3 vértices. Y los segmentos de rectas son conocidos como lados. El lado es lo que mide de un vértice a otro vértice. Eso se conoce como lado. ¿Sí? Entonces, un triángulo tiene 3 vértices, 3 lados, y también aquí no aparece, o creo que se aparece, bien, aquí dice, las partes interiores se llaman ángulos. ¿Sí? Y esto lo vamos a observar en la siguiente figura. Un triángulo también tiene 3 ángulos. Son estos, ¿ve? 1, 2, 3. Entonces, un triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Aquí ya se muestra también. Regularmente, pues no es que sea una camisa de fuerza, no es que yo les estoy diciendo así, pero regularmente los vértices se representan con una letra mayúscula. Hay otras bibliografías que lo marcan de forma diferente. Por ejemplo, aquí A, B y C son los vértices mayúsculas.
y los que están opuestos a los vértices son los lados. Entonces, el vértice opuesto, el lado opuesto a este vértice C sería el lado C, pero minúscula, se presenta como una minúscula. El lado opuesto a este vértice A sería el lado A. El lado opuesto a este vértice B sería el lado B, pero minúscula. Y adentro los ángulos. Muchas bibliografías, yo de hecho a veces así lo recomiendo, de que la A mayúscula sirva para representar el vértice y el ángulo. Sí, porque en cálculos los vértices no me interesan mucho, me interesan los ángulos y los lados. ¿Sí? Y si no, pueden hacerlo así como recomienda esta bibliografía también. Aquí le ponen alfa al ángulo donde está A, la letra griega, beta al ángulo donde está B y gamma al ángulo donde está C. Son letras griegas que utilizan para representar los triángulos, los ángulos dentro de un triángulo. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. El primero, triángulo equilátero. Bueno, la clasificación con base en la magnitud de sus lados. No la magnitud de sus ángulos, la magnitud de sus lados. Entonces, el primero, equilátero, fácil, ¿va? 3 lados iguales. El triángulo equilátero es el que tiene 3 lados iguales y 3 ángulos interiores también iguales. Eso define un triángulo equilátero. Repito, triángulo equilátero, 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Quiere decir que estos ángulos miden lo mismo. ¿Cuánto deberían de medir para que sean iguales? 60. Les adelanto esto, la suma de todos los ángulos dentro de cualquier triángulo es 180 grados. En este caso, si el primer ángulo es alfa, el segundo es beta y el tercero es gamma, la suma de esos 3 ángulos debe ser 180. Es una constante, no es algo que yo me estoy inventando, ya es algo establecido, 180 grados. Entonces, si estos 3 ángulos miden lo mismo, ¿cuánto deben medir en un triángulo rectángulo? En un triángulo, perdón, equilátero. 60, 60 más 60, 120 más 60, 180. La suma de los ángulos igual a 180 grados aplica para todo tipo de triángulo. Luego tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el que tiene 2 lados iguales y uno diferente. ¿Sí? Aquí dice 2 lados iguales y uno diferente. Por lo tanto, tiene 2 ángulos interiores iguales y un tercero diferente. ¿Sí? En este caso, los 2 ángulos iguales son beta y gamma. Y los 2 lados iguales son C y B. ¿Sí? Y el lado diferente es A y el ángulo diferente es alfa. Vamos con el escaleno. Entonces, equilátero, todos sus lados miden lo mismo. Isósceles, 2 lados iguales y uno diferente. Luego tenemos el escaleno. El escaleno, sus 3 lados son diferentes. 3 lados miden magnitudes diferentes. Y sus 3 ángulos interiores también son diferentes, por lo tanto. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vimos por la magnitud de sus lados. Hay tres formas de clasificarlos, ¿va? Equiláteros, isósceles y escaleno. Ahora vamos a ver por la magnitud de sus
ángulos. Lo dice, miren, la magnitud de sus ángulos. Entonces, dentro de la magnitud de sus ángulos tenemos obtuso. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo obtuso? Lo vimos en la primera parte. Ángulo obtuso es aquel que mide entre 90 y 180 grados, ¿se recuerdan? ¿Sí? Que en este caso sería el ángulo alfa, el que mide el ángulo obtuso. Dice, tiene tres lados diferentes también, o sea, si lo midiéramos por sus lados sería considerado un escaleno y un ángulo mayor a 90, de 90 grados, que es el ángulo obtuso. Luego tenemos el acutángulo. El acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. Tres ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que miden menos de 90 grados. ¿Sí? Tres ángulos agudos. Luego tenemos el triángulo rectángulo. Interesante este y es el que más nos va a servir en los cálculos posteriores. El triángulo rectángulo es el que dentro de sus ángulos tiene un ángulo recto. Y ese mismo tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer un poco de énfasis en el que más nos va a servir. El triángulo rectángulo es el que resulta, por ejemplo, ustedes tienen un rectángulo. Tienen un rectángulo. ¿Qué pasa cuando el rectángulo lo partimos a la mitad por una diagonal? Se forman dos triángulos. Estos triángulos son conocidos como triángulos rectángulos porque son la mitad de un rectángulo. ¿Sí? Y aquí en las esquinas forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. ¿Sí? En este caso, este forma aquí el ángulo recto, miren. Bueno, y el lado que está opuesto al ángulo recto, que en este caso es C, el lado que está opuesto al ángulo recto, permítanme. Voy a ver qué me avisó. Bueno, me quedan por ahí como 4 minutos. Vamos a resolver rápido aquí. Solo esta es la última diapositiva que les doy y después me paso. Después ya puedo resolver algunas dudas. El lado que está opuesto al ángulo, perdón, el lado que está opuesto al ángulo recto es C minúscula. No siempre va a ser así. En este caso, en la mayoría de libros sí se maneja como C. Y esto se llama hipotenusa. Este lado se llama hipotenusa, tal y como está aquí, miren, hipotenusa. Y la hipotenusa se puede definir de dos formas. ¿Es el lado que está opuesto al ángulo recto o es el lado más grande de un triángulo rectángulo? Hipotenusa. Entonces, esta de aquí se llama hipotenusa. Regularmente se representa así, solo HIP, hipotenusa. Y los otros dos lados, que son los lados que forman el ángulo recto, en este caso es el lado A y el lado B, se llaman catetos. Aquí dice, miren, catetos, el cateto A y el cateto B. Cuando se ve teorema de Pitágoras, se conoce como cateto A y cateto B. Cuando se ve, por ejemplo, funciones trigonométricas, se van a conocer uno como cateto adyacente y otro como cateto opuesto. ¿Sí? Bueno, entonces tomemos nota de esto, por favor. Y la otra semana vemos el tema de Pitágoras. Yo voy a resolver, todavía me quedan como 2 minutos para resolver unas dudas. Y ahí nos quedaríamos, dice,
¿Cómo obtuvo los últimos resultados? Multiplicando 3x, 2 sucesivamente por 2, porque 2 era el denominador, Alicia. Carolyn, profesor, ¿es necesario hacer todo ese procedimiento o se puede resolver de otra manera? Yo creo que, no, mire, Carolyn, eso respondiendo a Carolyn y Jasmine Ramírez, seguramente hay otras formas. Yo les estoy dando una de las formas más cortas, creo. Paula María Tobías, vamos a consultar con secretaría. La verdad que no soy el encargado de hacer eso, pero vamos a consultar. Jacqueline Sofía, con gusto le, bueno, a los que ya no me dio tiempo de leer ni contestarles, con gusto lo voy a estar haciendo más tarde. Con gusto lo voy a estar haciendo más tarde, solo que ahorita ya me estoy, ya me pasé del tiempo. Muchas gracias por la atención, jóvenes. Primeramente, Dios, la siguiente semana. Un cordial saludo a todos, que tengan buen día.